¿verdad? Aleluya. Sigamos orando por Jeremías, que se reconcilió ayer en la vigilia. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Van a venir ataques porque el enemigo lo que lo quiere es tener a todo para él, pero no. En el nombre de Jesús seguimos orando por Jeremías, para que se afirme en este lugar. Un muchacho muy bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Muy inteligente, porque yo lo he tratado, lo poquito que lo he tratado, pero vamos a cultivar a Jeremías, gloria a Dios. Bendito. Aleluya. Gloria a Dios, Dios le bendiga, hermanos. Amén, Cristo. Gloria a Dios y damos la bienvenida a la joven madre. Amén, aleluya. Su niña, gloria a Jesús, y estamos contentos. Agradecidos Agradecidos de Dios Gloria a por la Dios. victoria de anoche de la vida. Amén, gloria a Dios. Fue una cosa gloriosa. Amén, Muy aleluya. linda. Usted veía todos esos jóvenes, 60 o 70 o 50, lo que fueran. Wow, y 40, yo no lo conté bien. ¿Ves, no? Pero cuánta gloria. Bien. Amén, gloria a Jesús. Muy bonito. Y los jóvenes pues, se gozaban también, lo de nosotros, gloria a Dios. Amén, aleluya. Se gozaron porque no se había visto en los que están aquí o algo así. Gloria a Dios. Y en la mayoría de los casos siempre estamos los que, no vamos a decir los viejos, los de edad más o menos. Pero cuando usted ve muchos jóvenes, un montón así, uno se goza porque uno cree que todos los jóvenes están perdidos. Y la gente lo generaliza, y, wow, la juventud está perdida. Pues miren que hay muchos jóvenes de Dios. Así Amén, es. aleluya, Jesús. Hay muchos jóvenes que están buscando a Dios, que nosotros debiéramos sentirnos mejor bien avergonzados de estos jóvenes cuando se meten a la mano de Dios tan preciosa y tan algo que conmueve a uno, porque si hubiese sido en los casos de nosotros que hubiésemos conocido a Dios desde nuestra juventud, pues quizás mucho pasó eso y no aprovecharon. Y gloria a Dios que nos permite a nosotros ver estas cosas, esta maravilla, y estamos contentos por la iglesia. Dios bendiga a todos y Gloria a Jesús. vamos a ir rapidito Aleluya. a la palabra de Dios en Mateo 23. Damos gracias a todos los hermanos por el apoyo Gloria a Jesús. y somos una familia. No veía a la joven hace un tiempito, pero gloria a Dios que está aquí. Cuando tenga tiempo por ahí, sin presionarte ni nada, tú sabrás cómo puedes hacer el tiempo para que puedas estar con nosotros lo más que pueda. Las cosas Amén, están tan aleluya. malas, pues. Amén. No hay nadie bueno, dijo Jesús. Solo bueno es que hace la voluntad de Dios y está en caso. Gloria a Dios. Pero estamos tratando de hacerlo lo mejor. Estamos tratando de hacer las cosas diferentes de lo que lo hacen los del mundo, los que no conocen a Dios. Así que vamos a ir a la palabra y vamos a hablar, no brincando hoy, vamos a darlo más. Usted no quiere verme brincando, ¿verdad que no? Entonces, no creo que yo vaya a brincar. Vamos a hablar la palabra de Dios. No creo. El Espíritu de Dios es respetuoso. El que le gusta brincar, lo pone a brincar, pero el que no. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 23 de Mateo. Vamos a ir más centrados a la palabra que a las emociones. Y a los brincos. Amén. Entonces Jesús, así dice, entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos. Mateo 23. Amén. ¿Lo tenemos? Amén, Amén. amén. ¿A quién habló Jesús? Los discípulos. A la gente y a los discípulos. A todo el que quería escucharlo le habló, y a los que él tenía para que enseñaran le habló. Los discípulos eran los que se iban a encargar de enseñar la palabra después de su ascensión al cielo. Entonces dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Y hay un puntito ahí, y ahora va la letra roja. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, punto. Todo lo que os digan que guardar, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis
a sus obras, porque dicen y no hacen. Simplemente pueden sentarse. Aleluya. Pues porque dicen Gloria a Dios. y no hacen. Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca, y puede sentarse, hermano, que va a ser un poquito quizá más centrado en la palabra. Pero sí, si vamos a nosotros a considerar en esta ocasión a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era el que venía a hacer el cambio en cada una de las vidas de aquellos tiempos. Jesús de Nazaret necesitaba que el que lo fuera a enseñar lo que había aprendido de él. Entonces que supieran bien lo que estaban enseñando. Porque iba a ser un cambio importante en la mente, en la mentalidad, en el sentido religioso y en el sentido de cómo entender la palabra de Dios. Había que hacer un cambio totalmente radical, como el que usted y yo necesitábamos cuando nosotros nos convertimos al Señor. Yo no sé qué usted creía cuando vino al Señor. Algunos eran brujos o brujas, otros creían mucho en los astros, que le llaman agorería, otros creían en los santos o en cualquier otra cosa. Pero esas son creencias religiosas que no llevan a uno a ninguna parte donde Dios quiere que usted llegue. Entonces el pueblo de Israel no eran brujos, no eran adoradores de santos, pero entonces estaban radicados en la ley, que prácticamente lo tenían como una forma de idolatría, era una manipulación religiosa que ellos habían hecho de la ley. La ley no era nada más y nada menos unas reglas, un decano, 10 mandamientos, el decano, que lo identificaba a ellos como conocedores de Dios. Era lo único que la ley le enseñaba. Le enseñaba que había un Dios que le iba a exigir por su conducta. Lo que tú hagas, eso va a recibir. Dios estaba exigiéndole al pueblo de Israel que había que estudiar la ley para que ellos no le sirvieran a otros dioses. Y al ellos estudiar el decano de Moisés, los 10 mandamientos, la ley y sus reglas que le había enseñado Dios por medio de Moisés, pues eso era lo que a ellos lo iba a identificar. Y con ese conocimiento, entonces Dios estaba tratando de evitar que el pueblo de Israel fuera a ir atrás de la idolatría. En todos los sentidos Dios le hablaba diciendo que no fueran idólatras, como las otras naciones, que no tienen a Dios. Ellos conocen a Dios, ellos saben quién es Dios, habían visto todas las señales, todos los milagros. En este caso no, pero sus padres camino al desierto, pues ellos lo vieron. Aleluya. Y eso le quedó a ellos como una forma histórica para que ellos, a través de todos los tiempos o los años, ellos hojearan la palabra, la leyeran, la estudiaran y sabiendo, ¿cómo se dice? Y supieran que los otros dioses no podían hacer esa cosa. Y que solamente el Dios de Israel era el que tenía la capacidad de hacer estos milagros. Aleluya. De tal forma que nosotros y los ídolos de los filisteos, el Dagón se postró delante del arca. De tal manera que Dios le enseñó a Ezequiel y a esta gente cómo estaba el pueblo de Dios. De tal manera que aún los reyes que no eran de las naciones de Israel se sorprendían de tal gran cosa que Dios hacía con su pueblo. O sea que sus dioses no podían hacer nada. Y si tú crees que tú tienes un Dios pequeño que no puede hacer nada, el mismo Dios que nosotros le servimos, ese es el mismo Dios que cuando
cuando el pueblo de Israel clamaba, hacía estos milagros. Aleluya. ¿Cuál persona o qué persona puede con un pedazo de tela, un manto, vamos a decir, tocar al mar y que el mar se abra? Y de vuelta, ¿qué persona puede solamente con decirle a los sacerdotes que llevan un arca, avance por el río Jordán y que el agua se pare y se divida? Aleluya. No había un Dios así. Así es, amén. ¿Qué persona podía decir, yo tengo un Dios tan grande de aquellos tiempos, que cuando le dice a la luna, párate, y al sol se parara? Aleluya, amén. Y todos estos milagros lo hizo Dios. Amén. ¿Qué persona pudiera, por tan grande que fuera su Dios, tocar una piedra en medio de un desierto o de un monte y se convierta prácticamente en un brazo de mar? Eso ahí. Aleluya. Porque para todos esos millones de personas tomar agua, y vaca y ganado y toda esta cosa, había que tener bastante agua ahí. Amén, aleluya. ¿O qué Dios podría solamente ir todos los días por la mañana a recoger pan del cielo que cayera? ¿Ah? Pero ¿qué Dios podía matar 3 y 4 mil juntos? Ninguno. Amén. ¿Qué Dios podía matar 23 mil, 24 mil personas cuando se iban a pecar? O sea que los milagros de Dios no los podemos nosotros nada más ver de la forma que a nosotros nos va a beneficiar. Los milagros de Dios consisten en que el alma que pecara morirá también. Aleluya. Ve, a veces no solamente nosotros decimos, wow, qué milagro, compré un carro, me hice rico. Wow, qué milagro, me libró Dios de aquello o del otro. Pero Dios tiene poder para matar miles, millares. Al mismo de una, al mismo cae. Amén. Amén, aleluya. Mató a los egipcios Así es. con todos los primogénitos que había, de ganado, bestia, vaca, todo el mundo murió. Entonces, no solamente los milagros de Dios consisten en que tú adquieras lo que tu corazón desee. El milagro de Dios consiste que si tú no te guardas, también va a pagar consecuencias. En eso consiste. Ningún ídolo puede a ti castigarte por no creer en él. Porque eso no tiene alma, no tiene espíritu, no tiene nada. Es un pedazo de madera o de bronce o de piedra o de los efectos que hayan adquirido para formar la figura. No tiene vida. Aleluya. Entonces, como no tiene vida, no hay sentimiento. No hay vida en él. Gloria a Dios, aleluya. No hay acción. No hay nada. ¿Y cuánta gente está postrándose a pedazos de yeso Aleluya, colgado, amén. quizás de un clavo en una pared? ¿Ve? Ese es el milagro más grande, que nuestro Dios nos exige de tal manera que si tú no te sometes, pagarás consecuencias también. Amén, gloria a Dios. Pues si tú no te sometes a un ídolo, ¿qué va a pagar si ese ídolo no tiene poder? Ni para castigarte, ni para premiarte. Amén. Entonces Dios es exigente. Gloria a Dios. Claro que sí, que nos bendice, pero está en nosotros cómo nosotros nos ganamos la bendición que nosotros queramos. Amén, aleluya. Claro que nos bendice, pero hay un sometimiento. Claro que Dios está de parte tuya, pero depende de lo que nosotros estemos haciendo. Amén. ¿Qué tú estás haciendo cuando sales de aquí? ¿A quién está llamando? Dios, ¿Con quién te aleluya. está poniendo de acuerdo con él? Y tú quieres cae para verte después, o sabe Dios cómo. Amén, Cuando te vas a tu cuarto, solito, que vives solo, que tú vas a estar mirando en el celularcito allí en la pantallita, que es bastante fácil de buscar ahora. No hay integridad a veces. Gloria a Dios. Entonces, si no hay integridad, Ahora, Jesús. la bendición de Dios puede ser contraria Amén. a lo que nosotros estamos esperando. Aleluya. Por eso hay gente que no progresan en nada y todo les va mal. Porque es una de las cosas que Josué recibió, una de las recomendaciones por Dios, allá en Josué 1:9, que se encargue de cuidar, de guardar todas estas palabras que yo te mando hoy, porque entonces, si no es así, entonces todo lo que haga te irá bien. Aleluya. Si tú haces lo contrario, entonces vamos a voltear la página y todo lo que haga te irá mal. Gloria a Dios. ¿Ves? Nada más queremos la positiva, pero ¿qué tal la otra? Para ver un 100 tiene que haber 50 y 50. Amén. Entonces, todo nos va mal cuando hacemos lo contrario. Porque él dijo a Josué, entonces, o sea, esa es la condición.
desgracia es que nosotros no nos convertimos a Dios de corazón. Entonces seguimos arrastrando con lo que teníamos antes y todo nos va mal. Gloria a Dios. Entonces aquí tenemos nosotros un problema entre los líderes. Porque cuando el problema es entre los que están sentados en la iglesia, está bien. No es que está bien, pero se ve como los laicos, los que están escuchando. Que no es lo mismo que los líderes que tienen la responsabilidad de guardar la palabra, guardarse para Dios, enseñar las cosas como son, que sean ellos los corruptos. Porque eso se está viendo mucho con frecuencia ahora. Que los más corruptos y sinvergüenzas son los líderes. Aleluya. Entonces le pedimos al pueblo cosas que muchas veces los líderes no están guardando. Amén. Y ahí lo encontramos en Joel, el libro de Joel. Bájense sacerdotes y ministros del altar y no se rayen los vestidos, ráyense los corazones y humíllense a Dios. Aleluya. Entonces nosotros necesitamos humillarnos a Dios más que el pueblo que nos está escuchando. Porque el pueblo depende de nosotros en lo que a Dios concierne. Aleluya. En lo que concierne a Dios, ustedes dependen de nosotros. En la mayoría de los casos se oye decir, no mire al pastor, no mire aquello, pero la responsabilidad de los líderes es tener una palabra pura para dárselo al pueblo, pero que la palabra tiene que ir. Nosotros tenemos que vivir una vida de acuerdo a lo que estamos enseñando. Amén. Entonces, de una manera u otra, la conducta de los líderes afecta directa o indirectamente a los oyentes. Amén. Aleluya. Quiera usted creer, decirlo o no, la culpa de muchas veces que la iglesia no avance está en los altares. En los altares. Porque si usted no tiene esta capacidad de seriedad para usted cumplir lo que está enseñando, entonces confórmese con ser oyente y entregue el cargo. Aleluya. Porque Dios no nos llamó a todos a tener un líder, un cargo administrativo. Dios nos llamó a nosotros para salvación. Si a Dios le plació ponerlo a usted en cada una de las áreas que usted se puede desenvolver, es para el beneficio de la iglesia en general, para el crecimiento de la iglesia. Aleluya. O sea que su liderazgo, sí, claro que uno recibe bendición y ayuda, pero si usted no se puede guardar como líder, entonces yo le recomendaría que se siente ahí tranquilo y escuche la palabra. Porque usted no me puede a mí enseñar algo que usted no está cumpliendo. Está bien que nosotros tenemos nuestras fallas, debilidades, amén, pero no vamos a coger todas estas excusas para nosotros venir a manipular las cosas y hacer lo que queramos tampoco, porque Dios nos va a pedir cuenta de eso. Entonces nosotros como líderes, como pastores, como ministros de la palabra, tenemos que tratar lo mejor que podamos de vivir una vida honesta, que cuando nosotros enseñemos a la gente, nadie tenga de qué señalarnos. Aleluya. Porque entonces nosotros lo que estamos haciéndole es tropezadero al que anda perdido. Amén. Y no podemos nosotros ministrar algo que nosotros no estamos viviendo. Gloria a Dios. Tú sabes, y en el pueblo de Israel, pues estaba pasando lo mismo. Dios no les reclamó jamás en la vida falta de conocimiento, claro que no, pero le faltó seriedad al pueblo administrativa para ellos saber que el pueblo de Dios, que era el pueblo de Dios, y como tal tenían que comportarse. Amén. Y lo que falta hoy día es que nosotros, los líderes, los ministros del altar, consideremos que si nosotros no nos guardamos, entonces el pueblo va a ir de cabeza de picada. Amén. Porque no podemos reclamar algo al pueblo que nosotros no estemos cumpliendo. O sea que si yo le digo a usted, arrepiéntese, que Cristo le ama, entonces yo tengo que estar arrepentido también. Amén. Aleluya. Si yo le tengo que decir a usted, mire hermano, usted se está portando de tal o de tal manera, entonces yo tengo que ser un ejemplo para que usted no sea que me diga, está bien, que usted no tiene ese problema, pero yo le puedo contar 10 razones por las cuales yo no lo puedo someter a usted. Entonces, está difícil para ser ministro. Porque hay una serie de conductas que nosotros debemos de seguir. Hay una serie de acciones que nosotros
muchísimo, pero muchas veces los propios maestros están vueltos un desastre. Aleluya. Y usted lo puede ver, no que yo esté acusando a nadie, estoy diciendo lo que está afectando la iglesia hoy día. La falta de seriedad en los ministros se ve aún lejos. La gente que no conoce a Dios se está dando cuenta más que nosotros mismos que no hay seriedad en los ministros. Aleluya. No hay seriedad, la cosa se puso muy difícil. Porque si usted conoce de Dios y yo conozco de Dios, está bien que la salvación es individual. Yo me voy a guardar en santidad aunque no se guarde el otro. Pero ¿qué tal de los que nos conocen? ¿Qué tal de los que dependen de nuestro testimonio? ¿Qué va a pasar con los que dependen de la conducta mía, de mi testimonio, para ellos venir al Señor? Entonces, si yo no me guardo, entonces le estoy haciendo un tropezadero para que ellos no vengan al Evangelio. Aleluya. Por mi conducta, por tu conducta, muchos van a ir al infierno y tú vas a pagar por las consecuencias. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí había un problema también, porque esta gente sabe la palabra. Esta gente que está manipulando la palabra, la saben más que yo, pastora, la saben más que usted y la saben más que cualquiera, porque para poder manipular algo, usted tiene que tener conocimiento de lo que está manipulando. Aleluya. Si no conoce nada, bueno, se toma por ignorante. Y un ignorante, hay dos formas de ignorante. Hay un ignorante que no conoce, que lo vamos a tomar de esta manera, pero hay un ignorante que sabiendo hacer la cosa buena, hace lo contrario. Que ese es lo peor que puede hacer. Creer que Dios es relajo y usted hace lo que le dé la santa voluntad, porque cree que nadie lo está viendo, pero Dios está ahí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos nosotros al pueblo de Israel que está pasando por las mismas situaciones que hoy día se está pasando. En el capítulo 19 de Mateo, puede para elegir porque esto también es como si fuera un horno de eso, de lo. No me falta que venga Daniel para meterse aquí. Sí, parece el horno de Daniel ya. Bueno. O el Espíritu. Aleluya. No hay ni amén, Javier. Yo diciendo el fuego de la caldera, que le llama la bola, y el fuego del Espíritu. Aleluya. Santo. Aleluya. Hay gente que no le gusta oír este tipo de mensajes, ¿verdad? Porque confrontan. Porque cuando una persona está de sinvergüenza no le gusta que oye estos mensajes. El que vende la palabra no le gusta oírlo. El que manipula al pueblo tampoco. Amén, es verdad. Pero el que tiene un compromiso con Dios, tiene un compromiso con Dios. Independientemente de aquel que está haciendo lo que le dé la santa voluntad, independientemente, porque como a ellos ninguno me mantienen a mí, entonces yo puedo hablar lo que sea porque no recibo beneficio de ninguno, pues no me le debo a nadie, me le debo a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, aquí viene Jesús en el capítulo 19, que fue la última salida fuera de su contorno que él dio, hermana Mayra, que Jesús dio la última salida que Jesús dio en el capítulo 19. Viene Jesús para Jerusalén, ya lo hemos leído muchísimas veces. Cuando usted va para la iglesia, vamos a suponer que Jerusalén, vamos a suponer, es la iglesia, es el templo, es comparativo, ¿verdad? Jesús viene a Jerusalén, como usted cuando viene a la iglesia, ¿verdad que sí? Que viene contento, pero que en el camino Jesús se detiene en un lugar y allí ve que se siente en un montecito allá y le dice a los discípulos, vayan a tal lugar porque ahí hay una asna, una burra, le decimos en Santo Domingo, y tiene un pichoncito, un burrito, para decirlo en Santo Domingo, pero se dice asna, y un pollino, que en Santo Domingo tampoco se usa, una burra con un hijito. Ahí va y lo buscan y hace la profecía cumplida ahí, que Zacarías dijo que va a venir una burrita montada con un burrito atrás, ¿verdad? Pues se cumplió. Pero que cuando llega al templo, se encuentra con lo que está pasando hoy día en los templos. Se están vendiendo comida en los templos, ¿sí o no? Se están haciendo populares negocios, ¿verdad? Vendiendo papusas. Si es pro templo, ¿verdad? Para colectar fondos para el mismo templo, pues yo no lo critico, ¿verdad? Porque hay que levantar fondos para pagar este calentón que yo me estoy dando aquí. Aleluya. Porque si no hubiera dinero, esto no me estuviera quemando. Gloria a Jesús. Hay que colectar dinero para los quehaceres del templo.
Pero lo que yo no entiendo, que en algunos sitios hay que hacer comida todos los días para explotar a los hermanos, para que hay que venderles platitos de comida para comercializarlos. Ahí yo no entiendo. Porque estamos haciendo lo mismo de los fariseos. Los fariseos y especialmente el sumo sacerdote tenía un negocio en el mismo templo. Se llamaba el Bazar de Anás. Caifás era el dueño, el sumo sacerdote, y Anás era el esposo de la hija del sacerdote. Por eso se llamaba el Bazar de Anás. Este negocio consistía en que los que iban a sacrificar los sacrificios al templo, pues se les prohibía traer animales desde su casa, porque en el templo se los iban a vender. ¿Y a qué precio? A veces vendamos la cosa para colectar ofrendas, entre comillas, pero ¿y a qué precio? Aleluya. ¿Y qué platito le damos, verdad? Que se lo come, mira, un niño acabó de nacer, y le cobramos los $15, como si nada. Estará Dios ahí. Aleluya. Por lo menos tener los gustos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Todo negocio en el templo es pecado. Amén. Que no tenga que ver con el levantamiento de fondos para la misma obra. Es cierto, ¿verdad? Ya Dios me lo reveló una vez. Un día teníamos nosotros un protemplo aquí. Amén. Hombre, se conectó, guapo, sabía esto. Algo que no era tacaño. Me dijo, no, pero ¿cuánta? Pero esa noche antes se me reveló Dios en visión y dijo, yo no quiero negocio en el templo. Eso se tiene que regalar. Gloria a Dios por Carlos, donde con lo que ya ha pasado lo sentimos mucho y que nos llevó Aleluya. también, que Dios le pague conforme a su obra, gloria a Jesús. Aleluya. Pero, Carlos, mira que Dios me reveló. Pues entonces hay que darla. Y hay que regalarla. Porque eso me mostró Dios. Nosotros no tenemos ninguna autoridad de parte de Dios para hacer negocio en el templo, al menos que no sea para colectar fondos para la misma obra. Amén. Aleluya. Si usted quiere un negocio, vaya a un trabajo. Cuando usted viene a ver que hay gracia de parte de Dios y viene un rico y le da a usted, o un pobre le da más que lo que se iba a ganar. Amén. Si usted obedece a Dios. Aleluya. Porque Dios es bueno. Amén, ¿verdad? Dios es así, hermano. Dios no necesita que usted haga nada para él bendecirlo. Amén. Solamente con usted servirle y obedecer y hacer la cosa con un corazón sincero, agradable delante de él. Dios tiene todo para usted. Amén. Mía es la planta, mía es el oro. Gloria a Dice Jesús. en Ageo. Y llenaré esta casa, dice Jehová. Amén. Porque mía es la plata y mía es lo que usted haga, todo el esfuerzo que usted haga no le vale para nada. Gloria a Dios. Si es pensando en usted mismo. Amén. Ahora, cuando Dios lo va a bendecir a usted, usted se guarda para Dios, usted ni necesita hacer mucho, porque Dios lo bendice de una. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Y aquí viene Jesús, que vea que no salió más fuera al templo. Venía a Jerusalén porque ya le tocaba, era la última etapa de su ministerio. Ya iba a, Se le entregaba. ¿verdad? Esa era la última salida que dio. Viene de por allá, de andar todo eso, Samaria y todo eso lados. Pues entonces viene a Jerusalén, a su central, a su centro de operación, vamos a decir. Ahí está en Jerusalén, viene en el pollino, los reciben, mire que usted lo leyó ya. Aleluya. Con rama, con manto. Bendito el que viene en el nombre del Señor, a Jesús de Nazaret, el Hijo de David, Rey de Israel. Aleluya. Pero estos mismos que estaban recibiéndolo, a los 2 o 3 días lo crucificaron. Amén. Aleluya. Estos mismos que le dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor, al otro día lo condenaron. Amén. Gloria a Jesús. Entonces estamos viviendo en un mundo de hipocresía. Amén. Decimos la cosa para que complacer al público. Ellos querían complacer a todo Israel, para que el pueblo de Israel no dijeran que ellos le mataron a su propio rey. Eso era simplemente lo que querían hacer. Cuando Jesús llega al templo, que vio este desastre, este negocio, que vendían vacas, vendían chivos, vendían toda la cosa a un precio que imagínese usted, porque eran los líderes los administrativos, los dueños del negocio. Ahí le ponían precio. Mira, ahí voltean mesa, ahí iban palomas, ahí había de todo. Gloria a Jesús. Ahora, ¿qué viene pasando en esto? Que nosotros muchas veces, cuando llegamos al templo, lo que nosotros encontramos es algo que no esperamos ver. ¿Sabía Jesús que nos estamos moviendo ahí? Claro que lo sabía. Amén. Pero lo que ellos no esperaban era la acción de Jesús. Amén. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras en el templo. Tú puedes irte atrás a hacer prostitución cuando no hay nadie. Aquí no hay cámaras. Puedes robarte la computadorita y llevarte la sabe Dios para dónde. Lo que sea. Apagar la
mocharle los cables para que no hagan el culto a la noche. ¿Ves? Todo eso puede pasar. Pero Dios te está viendo. Aleluya, amén. El día menos pensado, Dios te hace así, y te quita la careta. Y te queda a ti desencaretado. Aleluya. Porque Dios no puede ser burlado jamás. Aleluya. Todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Amén, aleluya, gloria a Dios. No se sorprende usted que Dios, que Dios es bueno, hermano. Dios quiere librarlo a usted y a mí, a ustedes que se están guardando. Dios quiere Gloria a librarlo. Dios. Amén, por eso Aunque diga que coge al impío, mire, y degollarlo. Amén. Pero al que se está guardando, Dios tiene responsabilidad con guardar al que se guarda para él. Ese es el trato que Dios hizo. El que se guarda, yo lo libraré. Amén. Gloria a Jesús. Y cuando Jesús se llegó a la multitud, después que le dio santos catigazos a todo el mundo, catigazos por todos lados allá, porque ahora uno toma acciones y protestan. Amén. Mucho, vea, usted habla de estos mensajes, pero hay un montón viendo para allá, quizás, diciendo que por ellos, pues si es por ellos, amén, entonces arrepiéntanse, Se pongan en el saco. que Dios le está hablando. Amén. Porque malo que no fuera porque cuando Dios habla es a mí. Amén. Amén, aleluya. Ve, entonces no nos invitan a predicar, nunca me invitaban antes, pero después que todo el mundo está cobrando por predicar hasta entrada, pues pararon de invitarme por alguna razón. Yo no cobro, yo predico gratis. No pueden invitarme cuando quieran. No tienen, ahórrense su dinero. Gloria a Dios. No cobro por predicar. Entonces Jesús en el 23 los reunió a todos. Reunió a los discípulos y reunió a los oyentes. Pero a los líderes no les dijo nada. Como quien dice, yo estoy viendo lo que están haciendo, pero yo no voy a dejar que mueran en su pecado. No les voy a decir nada más. Hay veces que Dios se cansa y trata con uno y trata años y años y años. Y cuando tú vienes a ver, Dios te desechó. Santo. Y ya no te habla más. Y ya todo lo que tú oyes no es por ti, te rebala, como dice. Aleluya. Y oye la cosa que a ti mismo te encontraron haciendo eso y viene el predicador y te lo dice. Y tú, no fue a mí, me rebala, no me mencionan el nombre. Porque ahora hay un dicho que dice, mientras no me mencionen el nombre, no fue a mí. Si no, yo ¿Ves qué estrategia tiene Satanás? Si no dijeron mi nombre, pues no es a mí. Es cierto. ¿Por qué no me mencionan el nombre? Es verdad. Pero aquí en el 23 dijo Jesús a la gente, a los que lo estaban escuchando, a los que estaban atendiendo, a los que se querían guardar para el Señor, a los que tenían interés en Jesús de Nazaret y no tenían interés en el dinero, ni en la manipulación, ni en el ser los líderes, ni que los dijeran maestros, ni nada de eso. A los oyentes le dijo Jesús, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos, los escribas. O sea, en el libro de la ley, en la Biblia, si lo podemos poner ahora, está enseñando el pastor lo de la Biblia. Si lo ponen en esta versión, puede decir, de la Biblia está hablando el pastor. Pero no hagan lo que está haciendo, pero hagan lo que está diciendo que hagan. Porque dicen y no hacen. Amén, gloria a Dios. Simplemente porque está predicando un evangelio que no está cumpliendo. Como que le diga al hermano o a alguien, de la Biblia está predicando el pastor. Haga lo que dice que haga de la Biblia, pero no haga lo que está haciendo. Porque dice y no hace. Porque es un sinvergüenza. Porque es un hipócrita. Porque está enseñando cosas que no está viviendo. Póngalo así mejor. Que eso fue lo que le quiso decir. Porque dicen y no hacen. Y qué triste, ¿verdad? Amén. Cuando usted puede coger un micrófono, hablar de la palabra de Dios, disertar la palabra y no está cumpliendo lo que está diciendo. Por eso mucha gente no viene al evangelio. Y por eso la iglesia tan vacía. Y por eso es que hay un desastre. Por eso está el mundo de picada por muchos predicadores que no viven la palabra. Ahora, Dios, aleluya. este pueblo sabía la palabra. Y tú sabes la palabra. No hay diferencia, ¿verdad que no? Si alguien no sabe la palabra, entonces que me levante la mano para ver quién no la sabe. Pero aunque yo tengo entendido, todos tenemos en la sabiduría suficiente para entender la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces nos toca a nosotros, lo que nosotros sepamos, hacerlo también. Porque es muy bueno enseñar a otros. Muy bonito, precioso, es lindo. Pero cuando viene el cumplimiento en mi vida, ahí es que cuando muchos maestros y predicadores no quieren hacer lo que ellos le enseñan a otros. Creyendo que Dios lo va a dejar pasar por alto. Nosotros no somos los dueños del cielo para entrar cuando nosotros queramos. Aleluya. Nosotros tenemos unos requisitos que cumplir también como cualquiera otro. Amén. Gloria a Dios.
que usted sepa la ley, que sepa la palabra, que sepa de Jesús, que sepa del infierno, que sepa del diablo, que sepa de Dios, usted no lo hace mejor que nada. Solamente le advierte el camino para que usted no entre por ese lugar. Aleluya. Es simplemente. Entonces aquí dice que en la cátedra de Moisés, en los libros de Moisés, están ellos sentados, están hablando lo que dice la ley, pero no hagan lo que ellos están haciendo. Pero lo que dicen que hagan, háganlo. Porque dicen y no hacen. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar ahora, cuando usted tiene una creencia, es muy difícil de que esa creencia se le vaya de la cabeza. Es cierto. Usted aprende algo y por eso es que es importante usted aprender la cosa correcta. Porque si la aprende equivocada, ¿quién lo va a sacar de ese error? Aleluya. Solamente Dios. Amén. Y ellos estaban en un error, creyendo que eran los ministros de Dios, pero que si no cumplían, todavía tenían derecho a ser hijos de Dios. Y Jesús dijo que solamente hijo de Dios era el que hacía la voluntad de su Padre. Padre, aleluya. Entonces el conocimiento no te ajusta a ti para llamarte hijo de Dios. Tampoco la sabiduría, tampoco la manera que tú la prediques. Solamente el guardarte te asegura a ti una vida eterna con Jesucristo. Amén, es cierto. Entonces, cuando tú tienes conocimiento pleno, Dios te demanda más. Amén. Dios te está pidiendo a ti conforme a lo que tú sabes. Dios me pide a mí conforme a mi posición. Yo como ministro del Evangelio necesito dar testimonio a mis oyentes, a los que me Aleluya. conocen, al pueblo que Amén. no conoce de Dios. Usted como laico, como persona que pertenece a una iglesia que conoce de Dios, entonces tiene la responsabilidad de dar testimonio afuera para que usted represente a Jesucristo afuera, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. Amén. Y si no lo hacemos así, pues entonces estamos mal delante de Dios. Entonces, aquí dice que cuando Jesús vio esto, se lo dijo a la multitud, se lo dijo a los discípulos. ¿Por qué se lo dijo a la multitud? Porque la multitud estaba nutriéndose de las enseñanzas de ellos. Porque se lo dijo a los discípulos. Los discípulos eran los que se iban a encargar de predicarle a usted y a mí en esta noche. Gracias a Dios por esos Amén. discípulos que escucharon la palabra de Dios correcta, nosotros pudimos tener el evangelio correctamente. Aleluya. Por eso es tan importante que cuando usted predique al que no conoce de Dios, usted sepa lo que le está hablando. Porque cuando esta persona coge una creencia o agarra una creencia, no lo saca nadie. Amén. Aleluya. Y si no, vaya usted a Gálatas 6. Cuando ellos mismos decían que la circuncisión era lo que valía. Y que ya no podían entrar al cambio, a la gracia. Y Jesús le dijo, no, Pablo le dijo, ni la gracia vale ni la circuncisión tampoco. Porque esta gente se lo hacen que se circunciden para gloriarse en ustedes. Aleluya. Ahí lo dice en el libro de Gálatas. Y dice, ellos buscan que ustedes se circunciden para gloriarse en su circuncisión. Pero lejos esté de mí en gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Dijo el apóstol Pablo. Gloria a Dios. O sea que si ellos lo convencían, a los que se convertían, que muchos eran judíos mezclados con otras razas y otros eran de otras naciones, pero entonces los israelíes querían que se circunciden, que era una regla solamente del pueblo de Israel, para entonces así presentaron a ellos como si ellos se lo habían ganado para el Señor. Aleluya. Pero Pablo dijo, pero lejos de mí, ¿verdad? Y si yo quisiera gloriarme, pudiera, dice el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí en gloriarme solamente en el Señor, Gloria a en el Dios. sacrificio Aleluya. de Cristo. O sea que nosotros, los que somos llamados a la predicación del Evangelio, nosotros estamos llamados a cumplir. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:11, dice, mirad con cuál grande letra escribo de mi propia mano. Era una necesidad. Era una necesidad advertirle de la gente que lo querían sacar de lo que ellos habían aprendido. Y hay una necesidad hoy grande de tratar de sacar a la iglesia, de que se dejen de estar viendo todos esos videos que hay por ahí de predicadores guachi, que lo que están es perdiendo, haciendo perder a las vidas. Amén. Aleluya. Es muy peligroso. Y dice, mirad con cuál grande letra os escribo de mi propia mano. Todo lo que quieren agradar a la carne, esto os obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Cuando ellos
la gente se convirtieran al Señor, entonces los judíos de Israel los perseguían porque decían que le estaban permitiendo la creencia de ellos. Entonces recibían el azote de los judíos y de los ministros de Israel, porque ellos les decían, por culpa de ustedes, esta gente han dejado de ser nuestros seguidores. Entonces el apóstol Pablo dijo, todo lo que quieren agradar en la carne, esto obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución. ¿Cuánta persecución tú has recibido por servir a Dios? Por ser cristiano. Quizás mental, verbal, quizás física. Muchas persecuciones, muchos ataques. Mucho no ha dado el enemigo. Ellos decían que si la gente se convertía en el evangelio, había que perseguirlo. Pero no solo perseguirlo, sino matarlo, apedrarlo. Porque decían que le estaban introduciendo otra creencia. Entonces el apóstol Pablo dijo, porque ni la circuncisión, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, ellos no podían guardar la ley, porque la ley no era necesaria para salvación. Era para conocimiento nada más. Pero dice, añadió Pablo, pero quieren que vosotros os circunciden para gloriarse en vuestra carne. ¡Wow! Le prohibí que fueran cristianos. ¡Qué alegría! Se lo presentaban a los líderes, sacerdotes de Israel, y le decían, estos se iban a ir atrás del evangelio, del tal llamado Jesús, esa creencia que le llaman los nazarenos, que le decían, y ahora nosotros impedimos que se fueran atrás de ellos. ¿Cuánta gente hay evitando que la gente se convierta al Señor? ¿Cuánta gente hay desencantando a los que se han convertido? Eso era el trabajo de ellos. Aleluya, y obligándolos a que se circunciden para que guarden la ley. Pero dice, pero quieren que vosotros os circunciden para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos, el 14 dice, esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha sido crucificado, a mí y yo al mundo. Hasta que tú no sacrifices el mundo a la cruz de Cristo, tú no le vas a poder servir a Dios. Aleluya. No le va a poder servir a Dios, porque el mundo es una atadura que nosotros tenemos desde que nacimos. El mundo te lleva a la religión, a la pornografía, a los placeres a lo que a ti te guste hacer, o a lo que tu padre y tu familia le gustaba hacer. Tú sigues una secuencia de ancestral. Si eras religioso tu familia, pues tú vas a hacer. Eso es el mundo. Y ahora con este demonio de codicia y consumismo, ¿verdad?, que se ha metido, peor se ha hecho. Cosas que nunca se habían visto a nuestros abuelos y padres. No vieron lo que está pasando ahora. Pero entonces, como tú quieres seguir al mundo, pues entonces está ligado a toda esta cosa. Porque dice el apóstol Pablo, pero yo sacrifiqué al mundo conmigo en la cruz de Jesucristo. Y hasta que tú no dejes y sacrifiques ese mundo que tiene adentro en tu corazón a la cruz de Jesucristo, al evangelio, lo traigas, entonces no le va a poder servir libremente a Dios. Aleluya. Entonces necesitamos ahora tomar una resolución. Tú sabes que una resolución es lo más difícil de tomar. Porque cuando tú tienes todo el conocimiento de ambas cosas, de lo malo y lo bueno, como nosotros, sabemos que seguir sin Jesucristo es malísimo, ¿verdad que sí? Seguir fallándole a Dios es malo. Pero ya conocemos. Ahora estamos entre que sí que no. En una lucha, como decía Pablo. Queriendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Pero entonces hacemos lo malo. Eso decía Pablo. Ahora, con este conocimiento que yo tengo que tomar una decisión muy, muy importante. Que ya conozco la salvación. Me voy a declinar, a dejar al mundo y a ser salvo. Y la otra decisión que puede hacer, olvidarme de todo lo que concierne a salvación y seguir el mundo. Aleluya. Porque no podemos servir a los señores. Porque tarde o temprano vamos a tener problemas. Es como una mujer que tenga dos maridos. Usted sabe lo que va a pasar. En un momento dado de su vida, es más fácil para un hombre ocultar esto. Por alguna razón, la mujer tiene más habilidad de ocultar la cosa. Porque el hombre nunca está en la casa, puede ser una de las razones. Y
la mujer siempre está sola en la casa, en la mayoría. Pero el hombre no puede hacer más de 2 cosas porque nosotros somos muy... tenemos que hacer una cosa a la vez. El hombre se pone nervioso, a menos que no tenga el don de hipocresía, ¿verdad? Cuando uno hace una cosa que no es correcta, usted ve que el hombre mira mucho el teléfono, sale para afuera, cosa que él nunca lo hace. Sale al carro a dar vueltita, se acuesta y tranca la puerta con llave, ¿verdad? Que esos son, no le estoy abriendo los ojos, ¿verdad? Pero eso es por lo general, lo que el hombre hace cuando está haciendo algo malo. Son red flags. Ve, entonces, llega un poquito más, llega del trabajo y se queda afuera un ratito, como 15 o 20 minutos. Anote, siervo. Usted tiene que saber la conducta. O le estoy abriendo mucho los ojos. Cuando yo llego a ver si me quedo afuera, le digo, amor, no te preocupes que estoy tratando un negocio con unos clientes y tengo que estar afuera, ¿verdad? Cosas razonables. Pero cuando usted ve que el esposo se tranca y porque ella no tiene que laquear la puerta, porque usted lo ha visto de todas maneras. Si usted entra y sale, no hay que tener la puerta laqueada, ¿verdad? Laquea la puerta, esconde el celular, se levanta, lo primero que hace es que mire el celular y le da, para aquí para allá, a ver si hay que le cuestión. Usted sabe, le estoy dando una idea de cómo el hombre... Entonces no podemos escondernos por mucho tiempo, porque vamos a ser descubiertos. El pecado es así mismo. Usted no lo puede tener escondido por mucho tiempo porque se va a dar cuenta uno. Y más el que tiene el Espíritu Santo, de una de las cuentas. Entonces yo le estoy diciendo a usted que si usted ama a 2, pronto va a ser descubierto. Y va a pasar la gran vergüenza. Aleluya. Y cuando este hombre comienza a hacer esa cosa, viaja mucho a solas, ya no se lleva a la esposa. Tampoco. Usted ha visto que cambia la cosa. Entonces eso despierta una sospecha en la esposa y va a decir, pues algo está mal. Santo Dios. Entonces esas son las cosas que hacen que uno sea descubierto, que el hombre no puede hacer más de 2 cosas, más de una cosa al mismo tiempo. El hombre no es como las mujeres. Las mujeres pueden hacer 100 cosas y la hacen con habilidad. A veces Maya está pelando la cebolla y meneando la cosa, haciendo 10 cosas. Yo no puedo. Yo tengo que hacer una, termino una, la otra y me coge todo el día. Todo el día. Y con el celular aquí, más estos tapones que hay. Oyendo la Biblia. Gloria a Dios. Pero yo le estoy diciendo a usted, a usted yo ilustrar esto con el pecado. Usted no puede hacer más de 2 cosas en la iglesia. Porque aquí ni hay varón, ni hay hembra. Aquí el que escudriña es Jesucristo. Usted me puede engañar fácilmente, mi esposa o quien sea, fácilmente. Pero a Dios, ¿quién lo va a engañar? Usted no puede jugar a 2 cartas. O somos una o somos la otra. En Jesucristo, o la ley o la gracia. O la salvación o el pecado. O el diablo o Dios. No hay 3 caminos, hay 2. Y es una de las 2 decisiones que hay que tomar. Cuando ya usted conoce lo que ya conocemos nosotros, tenemos entonces que armarnos de valor y tomar una sola decisión. O me voy con Dios o me voy con el diablo. Una de las 2, porque no hay 3. Aleluya. No hay 3, hermano. Lamentablemente no hay 3. Porque usted no va a poder hacerle trampa a Dios. O sea que si no está con él, va a estar con el otro. ¿Y cuántos viviendo aquí en el mundo en la eternidad, cuando ya usted no tenga el cuerpo humano? Si no se va con Dios, pues Satanás no lo va a dejar tampoco en el aire, se lo va a llevar. Amén, aleluya. Él va a decir, este es mío. Ay, santo. Yo luché por él se convirtió una vez, claro, pero lo convencí. Ay, santo. Y usted dejarse convencer quiere decir que es propiedad de Satanás. Prenda el diablo. Y es su propiedad, él tiene todo el derecho, usted, si usted se deja. No es que él no tenga derecho, es que él lo compró con su artimaña. ¿Verdad, cierto? Se lo convenció. Y usted con todo el conocimiento, con toda la predicación, mire que nosotros nos desgavillamos predicando. El pescuezo, mire, se nos tuerce. La mente se nos carcome de tanto escudriñar para traerle la palabra de Dios condensada para que usted se salve. Pero el diablo fácilmente, cuando usted está indeciso, lo jala para el otro lado. Aleluya, Jesús. Entonces por eso es tan importante tomar una decisión. Si usted toma una decisión correcta, el enemigo no tiene ni parte ni suerte en usted. Amén, Pero si aleluya. usted sigue vagando en los 2 mundos, Satanás no lo va a dejar a usted que vaya muy lejos. Porque ya está seguro que en un momento dado se lo va a llevar. Aleluya. Entonces, y más si hay predicadores así, ¿verdad, María? Que hablan las cosas como es. Él no le va a dar chance. Porque o lo va a descubrir para que usted se vaya avergonzado, o lo va a hacer morir para llevárselo seguido. Y si estas 2 cosas no pasan, cuando se muera, que le dé tiempo a usted a morirse,
siento mucho por los que creen que la salvación no se pierde. Pero a veces no se pierde porque todavía no lo han ganado. Y lo que no ha ganado no se pierde, está perdido desde antes. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que meditar, pensar. ¿Qué vamos a hacer ahora con lo que conocemos? ¿Vas tú a seguir jugando al Evangelio? ¿Vas tú a seguir frecuentando? Cogiendo esas llamadas que te están llamando extrañas para convidarte, ¿sabes a qué? Haciendo cosas que a Dios no le agradan y después venía a decirle a tu hermano, Dios le bendiga, Dios no me diga nada. Si usted está en pecado, no me diga así. Aleluya. Porque no tiene a Dios. Yo no le contesto ese saludo a nadie si no es convertido. Claro que la bendición se recibe, pero solamente los cristianos, esa es una palabra propia de los cristianos que decían, se traducía antes, paz a vosotros, que es lo mismo que decir, Dios le bendiga. Amén. Las otras naciones no saludaban así. ¿No se recuerda de María? Que le dijo al ángel, ¿y qué salutaciones son esas? ¿Ah? Porque eso era propio de los israelíes. Paz a vosotros. Y Jesús dijo, cuando vayan a un lugar, digan, paz a vosotros. Y si son gente de paz, que lo que estoy diciendo de la Biblia, si son gente de paz, la paz de ellos se os volverá a ustedes. Aleluya. Pero si no son gente de paz, sacúdanse los zapatos para que ni aun el polvo de la tierra de ellos se le quede pegado a ustedes. Santo, aleluya. O sea que nosotros no tenemos parte ni suerte con lo que no se guardan. Si usted no se está guardando para Dios, todavía no somos hermanos. Usted tiene que entender eso. Somos hermanos porque creemos la misma cosa. Y si usted no cree lo mismo, ¿qué es lo que nos une para ser hermanos? Lo que nos une es la sangre de Jesucristo. Amén. Y si Dios no lo ha lavado a usted, entonces usted está sucio. Lamentablemente, para decírselo más claro. Porque dicen que la palabra de Dios es que la que limpia es la palabra. Y Jesús con su sangre nos lava. Y hasta que nosotros no nos recibimos ese lavamiento en la sangre, estamos sucios. Aunque usted anda limpiecito, hueleroso, mire cómo ando yo. Pero si yo no fuera cristiano, pues yo estuviera sucio en el pecado. Le estoy hablando sucio del pecado. Amén, aleluya. Y nosotros no podemos vivir jugando las dos cosas, sucio en pecado, usted no va a agradar a Dios. Entonces este es el momento de decisión. Ya que sabemos tanto, entreguémosle por completo nuestra decisión a Jesucristo. Aleluya, amén. Nuestra Gloria vida a a Dios, Dios. aleluya. Para que usted vea que las cosas le van a cambiar, le va malísimo hasta ahora, porque no se ha entregado a Dios. Está cada rato pasando vergüenza y de todo, porque está jugando las dos fiestas. Si se dedica a Dios solamente, se acabó el problema. Aleluya. El problema es concerniente a Dios. Gloria a Dios. A veces tenemos problemas con todo el mundo, pero el gran problema es en lo que concierne a Dios. Dios te bendiga y nos Aleluya. La gloria